Son muchas las ocasiones en las que las llamadas fuerzas del mercado distorsionan el ambiente. Y por eso el artículo 28 de la Constitución da facultades al Estado para que regule. En tal virtud ha creado órganos constitucionales autónomos. De eso platicamos esta noche. Hoy nos acompaña Óscar Ramos Estrada. Él es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, asesor en la dirección de la Facultad de Derecho, especialista en Derecho Constitucional. Fue asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También está con nosotros Marco Antonio Sein Chávez. Él es profesor de carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho. Es autor del libro Organismos Constitucionales Autónomos. Ha recibido el premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada en el 2017. Hoy aquí, en Juzgue Usted. La Constitución confiere al Estado la facultad, en su artículo 28, la facultad de ser regulador de ciertas actividades. Y para eso ha creado organismos autónomos. ¿Han sido suficientes para que el Estado verdaderamente regule la actividad económica, la actividad política, la actividad social? Mira, Paco, yo creo que en materia de Estado regulador hablaremos siempre de un camino inacabado, ¿no? Es un Estado que es relativamente joven, ¿no? Y creo que debemos mirar al pasado para lograr entender el grado paulatino en el cual se ha llevado a cabo este recorrido, ¿no? Hemos transitado, digamos, de en los años 70, que es cuando comienza a surgir este modelo hacia acá, buscando precisamente la eficacia, ¿no? Es decir, el Estado regulador como una manera de entender o una manera de repensar el actuar del Estado, y de ahí surgen estos organismos de los cuales estás hablando. A la pregunta de si han sido suficientes, pues me parece que la respuesta la daría la propia realidad que constantemente va cambiando, ¿no? Hay quienes, no obstante, critican la existencia de estos órganos constitucionales autónomos, porque dicen que el gobierno pues está transfiriendo sus facultades a entes que son ajenos. Bueno, pero no debemos perder de vista que un organismo constitucional autónomo, como puede ser la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no dejan de ser parte del gobierno. Más bien es el Poder Ejecutivo el que ha renunciado a parte de las facultades que originariamente ejercía para que ahora estén en manos de los organismos autónomos que van a ser una especie de cuarto poder y que va a tener una paridad jerárquica respecto de las dependencias, respecto del Poder Ejecutivo y las dependencias e entidades que lo integran. Entonces, no es una renuncia, siguen siendo parte del Estado porque siguen siendo parte de su gobierno como elemento del Estado, y definitivamente, en mi caso, creo que la existencia de estos órganos reguladores como organismos constitucionales autónomos es un acierto y debe fortalecerse cada vez más este esquema. Cabe decir, Paco, que no solamente tenemos reguladores con una naturaleza jurídica de organismo constitucional autónomo. ¿Cuáles serían los otros? Tenemos, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Comisión Reguladora de Energía, que no son organismos autónomos, que son dependencias del Poder Ejecutivo Federal, pero que tienen cierto grado de autonomía respecto de las políticas dictadas desde la Presidencia de la República, pero no por eso son organismos autónomos. O tenemos también órganos desconcentrados que dependen de alguna secretaría, como la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es un órgano regulador y que a la vez tiene una naturaleza jurídica de órgano desconcentrado que comparte tanto personalidad jurídica como patrimonio con la Secretaría de Salud. ¿Al Estado regulador le haría falta abarcar otras áreas? Bien, yo creo que lo que dice el doctor Sein no solamente es cierto, sino que plantea algo sobre la mesa. Y ese planteamiento es que el surgimiento de estos organismos, de estos órganos constitucionales autónomos, obedece, lo decía ya hace un momento, a una realidad histórica cambiante, ¿no? De tal suerte que es justamente la circunstancia y la coyuntura del momento
lo que ha llevado realmente al Poder Ejecutivo a poco desprenderse de esa actividad que ellos han venido realizando, ¿no? Entonces creo que es parte de entender el momento histórico en el que se vive para poder dar respuesta a esa pregunta. La semana pasada platicábamos con dos jurisconsultos sobre el derecho constitucional al agua. ¿Haría falta un organismo que regulara ese derecho constitucional? Pues a mí se me ocurre otro organismo, por ejemplo, que regule las políticas de salud como organismo constitucional autónomo, porque hemos visto que a nivel nacional tenemos que existen políticas en cada entidad federativa muy poco similares, muy diferentes, y que debería haber un organismo autónomo que esté todo el tiempo velando porque haya, por ejemplo, una buena aplicación de los recursos de que se dotan las entidades federativas en sus organismos descentralizados de salud para llevar a la población a tener eso, una mejor salud. Entonces, por ejemplo, el agua, que son temas eminentemente técnicos que no deben estar en ningún momento sesgados por una cuestión política, y que mientras tengamos más depuración técnica y tengamos más deferencia técnica respecto de lo que hacen esos organismos, vamos a tener seguramente mejores tareas y mejores políticas públicas finalmente. Hay quienes nos quejamos a veces de la intromisión del Estado, del gobierno, en muchas actividades que corresponden a los particulares. ¿No hay un exceso de regulación? Me parece que no creo que exista un exceso de regulación. Sin embargo, entiendo esta parte del ciudadano de creer que se entromete el Estado en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, el surgimiento de este Estado regulador de alguna forma también puede explicarse en ese sentido, ¿no? Como una especie de freno, de limitación, ¿no? al poder del Estado, ¿no? No creo que exista una sobreregulación, porque antes bien creo que la existencia de un Estado regulador responde a eso, es decir, a una especificación, ¿no? más técnica, ¿no? más elaborada, de la cual hablaba el doctor Sainz hace unos minutos, ¿no? Y creo que también hay un punto que es muy importante, ¿no? Y es que, si bien es cierto, con esta creación de órganos técnicos especializados, lo que se busca es dar una mejor atención a un tema en específico. La sola creación de ese órgano no supone o no garantiza, creo, en principio nada. Lo que se busca es que, a partir de ese conocimiento técnico especializado del cual habla el doctor Sainz, exista una mayor precisión, un mayor alcance, ¿no? Que quizá no tenga el órgano legislativo, y por eso lo traslada a este órgano tecnificado, ¿no? Hablaba usted, doctor Sainz, de cuestiones sanitarias, un órgano regulador sanitario, como homogeneizar lo que existe en toda la República. Y mencionaba yo, junto con el maestro Ramos, la intromisión del Estado en la vida privada. Hay iniciativas para homogeneizar, por ejemplo, el derecho a la interrupción al embarazo, para regular esta prerrogativa que tendrían las mujeres. ¿Esto no es intromisión también en la vida privada de ellas? El regular, sí. Se pueda practicar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas. El aborto, pues. Pues no, más bien es una forma de regular una realidad existente el día de hoy, que además es una situación que ha generado, por ejemplo, abortos clandestinos, y que han generado muertes tanto de las madres como de los productos de la concepción. Entonces, para nada lo es. Es más bien sería una política liberal, más que ser una forma de entrometerse. No es nada conservador lo que se plantea. Y más allá aún, el Estado regulador, muchas veces en la teoría hay la confusión de si se trata de una forma de estatizar cosas que están en los particulares. Y no es así. Simplemente es tener un organismo técnico que va a poner de acuerdo y va a regular la relación existente entre un órgano político, llamémosle Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a regular a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte,
y Transportes y a los entes regulados, como puede ser una compañía telefónica. Y hoy estamos viendo que, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, esa regulación ha traído una reducción efectiva en las tarifas de telefonía móvil y celular para todos nosotros. Entonces, no se trata de una estatización, simplemente es una forma de regulación económica para poner fin a las fallas del mercado o de regulación social para perseguir cuestiones de interés social. En algún momento las empresas paraestatales, que son el sinónimo de la economía mixta, pues regulaban también el mercado, ¿no? Tenían funciones reguladoras. Sí, lo que se pretende con este modelo regulador es esa especialización de la que se hablaba, pero también una cosa que es muy importante, que es ampliar el grado de autonomía, ¿no?, en cuanto a la labor que llevan a cabo estos órganos especializados, ¿no? Tratándose de un modelo mixto, siempre existirá un vínculo jerárquico, ¿no?, existente entre el Poder Ejecutivo y el órgano. Lo que plantea el Estado regulador, digamos, por excelencia, es que a través de órganos constitucionalmente autónomos se lleve a cabo principalmente, más no de manera exclusiva, estas funciones reguladoras. El solo hecho de poner sobre la mesa un tema de autonomía constitucional rompe ese vínculo jerárquico que pudiese existir entre el Poder Ejecutivo y el órgano, lo cual dota de eficacia a la labor. Pues muchísimas gracias, maestro Ramos. Muy clara la explicación. Muchas gracias. Doctor Sainz, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hay quienes se quejan de una excesiva regulación por parte del Estado, pero esta se hace necesaria cuando los factores reales del juego en los mercados abusan o se desvían de los fines para los que fueron creados. De eso platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.